Amén, hermano. Ya si usted dijera, pues yo soy soltero o he enviudado y me quiero quedar así, también lo que vamos a decir hoy aplica al texto, hermano. Así que vamos a estar en la epístola de Pablo a Tito, el capítulo 1, y vamos a leer los versos 5 al 9. Versos 5 al 9. Quiero que lo leamos todos. No vamos a cubrir todo hoy, vamos a ir por partes. ¿Okay? Entonces, estos 9 versos van a ser la base de lo que vamos a estar hablando en las próximas 3 noches. ¿Okay? Muy bien. Dice así la palabra del Señor, Tito 1, 5 al 9. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciesen ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Que el Señor ahora nos ayude, ¿verdad?, a ir a través de la palabra. Nos vamos a estar concentrando en el verso 5 y la primera parte del verso 6. Un poco de trasfondo sobre Creta, ¿ok? Si usted mira el verso 10, dice: hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. A eso es preciso tapar la boca, trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Se parece mucho a algunos, ¿verdad?, que dicen predicar a Cristo en estos días, ¿verdad? Exacto. Lo hacen como dicen, por el pisto, que dicen acá, ¿verdad? Sí. Allá le dicen por los chavos, por el dinero. Dice, entonces, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Imagínate qué clase de fama tenían los cretenses. Y lo que había sucedido era, cuando uno va tratando de construir el trasfondo de las iglesias de allá en Creta, muy seguramente, construyendo la vida del apóstol Pablo, después que fue encarcelado por primera vez, se sabe que se nos narra allá al fin del libro de los Hechos, cómo él apeló al César cuando los judíos quisieron hacerle una encerrona. Entonces él eventualmente, a través de su viaje a Roma, pues él siguió evangelizando hasta que llegó a Roma. Cuando llega a Roma, se nos deja a Pablo predicando en una casa alquilada donde lo tenían en un arresto domiciliario. De ahí en adelante, no se nos narra nada más. Pero parte de otros testigos, ¿verdad?, otras evidencias, unas tradiciones, ¿verdad?, escritas, ¿verdad?, que todas tienden a concordar. Y por lo que vemos, ¿verdad?, lo que se nos narra en las epístolas pastorales, que son la primera, segunda de Timoteo y Tito, pues uno llega a ser como una historia, como una secuencia. Y se entiende que después que Pablo fue a ese primer encarcelamiento, fue liberado. Entonces, desde su regresó en un navío y regresó por el mar Mediterráneo y paró en Creta. En Creta él estableció iglesia y misiones en las diferentes ciudades de Creta. Pero evidentemente él pretendía también ir a confirmar las iglesias, las otras iglesias, las que habíamos hablado, Éfeso, Colosas, Tesalónica, Filipos. ¿Qué quiere decir confirmar? Que él iba allí para estar seguro de que estaban andando en la fe, de que estaban dando un buen testimonio, ¿okay?, y de que estaban pudiendo batallar contra las tentaciones, las acechanzas, especialmente de la doctrina falsa. Y él quería ir a hacer esa ronda. Así que, ¿qué hizo? Te dejé en Creta, le dijo. Por esto fue que yo te dejé en Creta, ¿sí?, para que tú corrigieses lo deficiente. O sea, las iglesias se habían formado, las misiones estaban funcionando, pero todavía faltaba corregir muchas cosas. Como cuando usted hace un mueble de madera y dice: ahí está. En Puerto Rico le dirían, en buen Spanglish, le dirían rough. Ahí está crudo. Entonces las esquinas pues están afiladas y si le pasa la mano tiene astillas y todo. Pues hay que darle la terminación. Y para esto Pablo le mandó que era preciso establecer ancianos en cada ciudad. La palabra detrás de ancianos en la Biblia en griego es presbíteros. Quiere decir son
Personas que no necesariamente es que son de edad avanzada, pero más bien pueden serlo, pero también lo más importante es que tengan el testimonio que nos relata aquí en estos versos que acabamos de leer. Y yo de paso también en 2 de Timoteo vemos, ¿verdad?, unos requisitos prácticamente paralelos con esto, pero nos vamos a concentrar en la porción que está gentil. ¿Qué pasaba entonces? Muchas personas dicen, pero entonces estos requisitos son para los ancianos nada más. Los que no son ancianos, pues, están por la libre, como dicen, pues no. Porque piense bien, o sea, piense por un segundo. Es decir, ¿cómo entonces el Señor va a tener los requisitos para los ancianos, los presbíteros, los que están en una posición de liderato en la iglesia, vamos a decir así, y para los otros no? ¿Entienden? O sea, lo que quiere decir con esto es, está sentando la base para unos requisitos mínimos. O sea, aquí no está diciendo de esta forma, esta es la meta, está diciendo esto es lo mínimo que tiene que haber para sentar una base de buen testimonio. No está diciendo, esto es lo mínimo que yo espero de los líderes. ¿Okay? De igual forma, estaba yo hablando con el pastor en estos pasados días. Y entonces, uno de los temas que salió así era lo del diezmo y la ofrenda. Muchas personas dicen, 10% ahí, 10.00000% ahí. La palabra del Señor en el Nuevo Testamento no evidencia eso. Nos dice que cada cual dé como propuso en su corazón. El diezmo es el fundamento. O sea, en ningún momento está diciendo que yo quiero dar 11, pero no puedo, como dice 10. Pues no, hermano, como propuso en su corazón. O sea, si en el Antiguo Testamento se amaba y había unos preceptos, en el Nuevo Testamento el Señor dijo, pues ahora gobernado por el Espíritu Santo, usted puede hacer según lo que el Espíritu Santo le da y le propone en su corazón. Pues sí, de la misma forma, Dios es la base, ¿verdad? En este ejemplo paralelo, aquí estos requisitos son la base también, de ahí para arriba. Entonces, fíjese que una parte importante y una parte, ¿verdad?, evidente, lamentablemente, era el tipo de cultura de los cretenses. ¿Okay? Estos muchachos, la comunidad en Creta es una comunidad bien retante, porque dice que en el verso 12 se evidencia, ¿verdad?, 3 características de ellos. Eran mentirosos, engañadores, más adelante va a ver en la epístola, malas bestias. O sea, esto es una cosa fuerte, no sé si te lo ha dicho mala bestia, lo han dicho perro muerto alguna vez o algo así, pero eso de mala bestia es una mala bestia. Lo que quiere decir es que es una persona, es un caballo que no se deja domar, es un buey que ese buey estaría tremendo para arar la tierra, pero el único detalle es que no se deja ponerle el yugo ni para nadie. Todo el que se intenta ponerle el yugo le mete un mordiscazo, le mete una patada. Qué bueno sería usar ese buey, pero es una mala bestia. O sea, no hace lo que se espera que haga. ¿Qué clase de fama? Sí, sabe, glotones ociosos, o sea, les gustaba comer, pero no trabajar para comer. Una cosa como contradictoria, ¿verdad? ¿Cómo entonces uno le predica y establece iglesias con miembros de las iglesias que estén dando un buen testimonio, que es completamente diferente a este? O sea, eso de cristianos glotones ociosos, eso no existe, ¿no? Y así hay gente que dice, no, es que yo soy de los creyentes, que somos los débiles, porque hay unos que son fuertes y otros que están en el rabo allá. Pero esos son y hay personas que se conforman con ese tipo de noción. Esa noción no está en la Biblia. Amén. Porque dice, Dios nos ha dado un espíritu de monguera. ¿Usted lo vio, verdad? ¿Un espíritu de qué? De poder, amor y dominio propio. En ningún sitio hay una evidencia de que esto fue, como dicen en Puerto Rico, siendo una isla. Esto fue lo que trajo el barco. Porque como era una islita, en los tiempos de España, hace muchos cientos de años, pues la esperanza anual era que llegara el barco, que salía de Veracruz, México, dejaba pues dinero y buenas cosas, ¿verdad? Ciertos víveres y cosas que no existían en Puerto Rico. ¿Okay? Y después continuaba hacia España. ¿Está viendo? Entonces había veces que el barco no llegaba. ¿Por qué? Porque venían los piratas o lo atacaban, era un huracán y lo botaban para otro lado. Y entonces, pero cuando llegaba el barco, pues había que aceptar lo que tenía.
Entonces la gente ahí salió este refrán. ¿Pero y qué? ¿No hay nada más? No. Eso fue lo que trajo el barco. No hay más nada. Hay que esperar hasta el año que viene. Así que ese asunto de esto fue lo que trajo el barco en términos de nuestro testimonio y de nuestra forma de vivir. No aplica para el creyente tampoco. O sea, lo que trajo el barco fue como Cristo te encontró cuando te salvó. Pero tú no te vas a quedar así. Para eso te dio el Espíritu Santo, ¿eh? Para modularte, para pulirte, para hacerte cada día más como Cristo Jesús. Amén. Entonces, Señor. Así que, empezando el tema de hoy, siendo ejemplos en nuestros hogares. Todo comienza por el hogar. Una de las evidencias, ¿verdad? Por historias paralelas que no están en la palabra del Señor, ¿verdad? Eran, vamos a decir así, cotidianas y del mismo tiempo en que se escribe esta epístola y el Evangelio del Nuevo Testamento, es que era bien dado entre los romanos y entre los griegos, y la cultura que estaba en Creta no era exactamente ni griega ni romana, era cretense, pero como isla pequeña, pues habían absorbido de los griegos que quedaban al norte y habían absorbido al oeste que estaban los romanos. Entonces, la práctica de las religiones en Roma, ¿verdad? Además de tener un montón de dioses y una colección gigante. Usted sabe, si usted estudiaba en la escuela, supongo que en algún momento le enseñaron mitología de Grecia y Roma y qué sé yo qué cosa. Pero mire, se caracterizaba por esto. La noción de ellos en la religión era cumplir con los dioses. Y delante de los dioses, después que yo cumpla, yo hago lo que me dé la gana. Ese era el fundamento de la religión. Y allá iban y adoraban a Zeus. Y Zeus demandaba ciertas cosas, ciertos sacrificios, ¿verdad? De animales, qué sé yo qué, ciertas flores, incienso y qué sé yo qué cosa. Y ya cumplí con Zeus, ahora voy a hacer lo que a mí me gusta. O sea, y no había ningún requisito de pureza moral y mucho menos espiritual. ¿Está bien? Después que se cumpliera con lo que requería el rito o el culto a tal deidad, lo otro era hacer lo que te diera literalmente, lo que en tu deseo te diera la gana, por así decirlo. Así que era bien común que los cretenses pensaran, bueno, estas nuevas que nos trae Pablo, que nos habla de Jesucristo, pues aun cuando ellos habían recibido el Evangelio con gozo, todavía en su cultura, en el trasfondo estaba, pues yo en la iglesia soy de una forma, y en mi casa hago lo que me dé la gana también. Entonces, por eso es que Pablo le dice a Tito, mira Tito, pues Tito no era de Creta, y dice, mira Tito, no, yo te dejé. Tú sabes que esto es lo que está pasando, y contra esto es que hay que batallar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el creyente tiene que ser el mismo en donde quiera que esté. Amén. El creyente tiene que estar convencido y tener esto claro en su mente, que donde quiera que usted esté, el Señor está en la cara suya. Amén. Y el Espíritu Santo está en su vida. Así que usted se está siendo supervisado y usted está siendo sometido a cuenta en todo momento, donde quiera que esté. Amén. Amén. Mire, trayendo esto al presente, una de las cosas más evidentes, ¿verdad?, que nosotros tenemos que estar atentos aquí. Fíjense, el verso 11 dice, hay unos cuantos que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no tienen. Hoy en día, o sea, este invento de predicar a Cristo en otros lugares, y entonces con tal de que usted dé allí el dinero, y después que se vaya para su casa, a los que le predicaron disque a Cristo no le importa lo que usted haga. Lo que le importa es que usted le deje la ofrenda allí. Así que esa noción de esquilmar a los infelices que llegan allí a escuchar disque al Señor, sabiendo que disque le enseñan al Señor, pero viciado de un montón de conceptos de hombres, para tergiversar la palabra y lavarle el cerebro a la gente, y que después se crean que están andando en el Evangelio y que tienen el mejor disque Evangelio porque, ¿sabe qué? Tienen libertades que los otros que están metidos de cabeza en la palabra del Señor no tienen. ¿Sabe qué? Hay un montón de gente que prefiere hacer esas cosas.
Sí. Esto no es nuevo. O sea, la busconería que yo le estaba mencionando las pasadas veces no es nueva. Ahora, contra eso era que tenía que batallar Tito. O sea, en Puerto Rico dicen tremendo jamón, le dejaron a Tito para trabajar allí en Fresno. O sea, Tito sobre todas las cosas, este varón tenía que ser valiente para meterle mano a esta encomienda que le había dejado Pablo. Pues entonces ella empieza, dice, Pablo la encomienda, tiene que establecer ancianos en cada ciudad, como yo te mandé. Ajá. Y hablando de ancianos, usted transpórtese a usted como creyente. ¿Ve? Usted no diga, no, como no es anciano, pues voy a ver los diáconos, los líderes que están por aquí, a eso es que le va a caer el agua cuando hablemos esta noche. No, es para todo el mundo aquí. Inclusive las damas, adelante, ¿verdad? A pesar de que hoy vamos a estar bien enfocados en varones, las damas también hay una parte esencial que vamos a estar cubriendo en las próximas noches. Pero es que tiene que comenzar con el varón. Dice, ¿cuál es el primer requisito? El que fuere irreprensible. El que fuera irreprensible. Vamos a detener un momentito ahí, ¿verdad? Fíjense, irreprensible es una noción bien importante, porque esos irreprensibles iban a ser puestos por el Señor para corregir. ¿Sí? Fíjense que él dijo, pon ancianos. ¿Por qué? Porque hay que corregir lo deficiente. La palabra corregir es epidioorto. ¿Sabe qué orto? Cuando usted se parte un hueso va al ortopeda, ¿verdad? Orto porque dice, pues esto hay que ponerlo de la forma correcta. Orto quiere decir la palabra raíz correcta. Como quien dice, es entablillar o ponerle un yeso. Esto hay que enderezarlo, en otras palabras. Pues esos que iban a ser puestos para enderezar tenían que estar derechos ya. ¿Qué quiere decir aquí? O sea, ¿sabe lo que el Señor hablaba, verdad? De el hipócrita que decía, mira, tienes una paja en el ojo, hermanito. ¿Oíste? Qué bueno que yo te la vi. Porque a orgullo lo llevo, pero no se fija que el hermano que tiene la paja mirando para acá dice que tiene un palo, uno metido en un lomo aquí, en una vida. O sea, y no aplica el sermón aquí, en el país de los ciegos el tuerto es rey, eso no aplica, ese relativismo que le gusta al mundo. Y le gusta, pues, la verdad que si yo hago un examencito, ¿verdad? Haciendo esto conmigo mismo, pues yo soy el mejorcito. De tales. Y a las personas les encanta eso de estarse comparando. Y usted, su estándar es Cristo Jesús. Amén. Eso de estarse comparando ahí, decir, mejorcito o peorcito, eso es lo que lleva a tentaciones y pecados, y a problemas y a disensiones. Aquí dice, tiene que ser irreprensible. Bueno, si fuéramos solamente a la palabra irreprensible en español, ¿verdad? Reprensible, o sea, que usted lo pueda reprender. En este caso, cuando usted dice irreprensible, es que no se le puede reprender. No porque usted no se atreva a reprenderlo o porque esté en una autoridad de tal forma que nadie se atreve a reprenderlo. Es porque usted lo examina y no encuentra dónde encontrarle falta. ¿Está bien? Si fuéramos a hablar aquí del contexto de juzgar, que al mundo le gusta cuando usted dice, mira, eso está mal, ay, no me juzgue para que no seáis juzgados. Uno no conoce la Biblia, pero hay ciertos cantitos que le gustan y los citan fuera de contexto. Pues mire, dice, no juzguéis, es la primera mitad. ¿Para qué? Para no ser juzgados. O sea, que hay que juzgar, infiere lo que dice. Pero hay que estar preparado para juzgar. Y de otra forma, tampoco se juzga con el ánimo de condenar. Se juzga con el ánimo de epidioorto, o sea, de corregir, de entablillar, de enderezar. Pero para juzgar hay que estar preparado, hermano. O sea, hay un estándar, ¿verdad? Hay una comparación suprema que es Cristo Jesús. Entonces, si usted no se considera estar caminando en corrección con el Señor, pues entonces usted no está en autoridad para corregir a nadie. Por eso es que Pablo decía,
Tienes que poner líderes irreprensibles. Trate de agarrarlo. La palabra griega anéncletos. Usted sabe que para el Espíritu Santo, que la palabra que se traduce muchas veces Espíritu Santo, ¿verdad? Hay otra palabra que traduce Espíritu Santo, que es la que llaman paráclitos. ¿Verdad? Paráclitos es el que necesita que camine al lado tuyo. En este caso, anéncletos quiere decir, a este no le hace falta que le camine nadie al lado. Obviamente tiene que tener el Espíritu Santo, pero en el sentido exclusivo de la palabra es, este no hay que repararle nada. O sea, este está completamente intachable, es lo que quiere decir anéncletos, ¿ah? Sin mancha. Muy bien, es una persona que todos tienen que respetar por su testimonio. Bien. Una persona que todo el mundo sepa que no hay que decir, mire, pastor no tiene que decir, óigame iglesia, tal hermano, ese es el que está en autoridad aquí, porque yo le di la autoridad. Él le tiene que dar la autoridad. O sea, la delegación de la autoridad. Pero a quien él le delegue ya tiene que tener, ¿verdad?, su autoridad por sus hechos y por su testimonio. Bien importante. Se estará pensando, ciertamente, en estos otros lugares donde se evidencia lo que dice aquí el verso 12, ¿verdad? Todo ese comportamiento a lo loco que tenían los cretenses. Pues en otros lugares, pues a veces se apuntan o se delegan en líderes que no tienen las credenciales que dicen. Okay. Imagínense. Entonces, si el líder es el que está dando el mal ejemplo, porque da un ejemplo, tiene que dar un buen ejemplo, pero si no da un buen ejemplo, da un mal ejemplo. Entonces, dice, si la trompeta, como dice la palabra, diera un sonido incierto, ¿quién se va a preparar para la batalla? O sea, si las personas no están para seguirlas, entonces no deben tener ese liderazgo. Ahora, esta parte anécdota, ¿verdad?, tiene que ser, como dije, irreprensible. Y vamos a ver a lo largo de estas 4 noches, esta siendo la primera, nos vamos a concentrar en el verso 6, la primera mitad del verso 6 hoy. Y lo vamos a hacer de la manera más breve posible. El creyente tiene que ser irreprensible en su hogar. Irreprensible en su hogar. Y ese versículo 6 lo vamos a dividir en 2. Primera mitad de hoy, la segunda mitad de inmediatamente mañana. El miércoles tenemos que ser irreprensibles en nuestra vida personal. Y mucho de lo que habla aquí, versos 7 y 8, nos va a aclarar a más detalle la expectativa que tiene el Señor con nosotros. Y por último, el creyente tiene que ser irreprensible en la forma que usa la palabra de Dios, como vimos en el verso 9. ¿Ven? Así que la expectativa del Señor es alta. También lo vemos, ¿verdad?, connotado. Si usted va a 1 Timoteo 3:6, recuerde, hermano, este contexto que estamos hablando aquí habla de líderes, habla de obispos, habla de diáconos, pero no le haga la rebajita, o sea, nos está hablando a todos nosotros aquí. ¿Ven? Amén. O sea, esto es requisito para todo, ¿va bien? 1 Timoteo 3:6. Habla, por ejemplo, de los que quieren tener un puesto de liderazgo. Dice que no, le decía Pablo a Timoteo, mira, cuando vayas a delegar, que no seas un neófito. Es un neófito. Persona que no ha ido caminando en la fe suficiente tiempo, ¿verdad? Y todavía le falta fortalecerse en los fundamentos de la fe. O sea, un neófito da la connotación de que no ha sido probado todavía, o sea, porque no ha habido tiempo para probarlo. ¿Por qué? Porque si pones a alguien y delegas a alguien que es un neófito, va a envanecerse, como quien dice, ay, a mí me han puesto a más corto tiempo que un montón de otros hermanos de la iglesia, quiere decir que yo soy la gran cosa. ¿Bien? Y dice que cae en condenación del diablo. Esto yo lo he visto vivo a todo color a lo largo del caminar de nosotros con el Señor. Y esto se cumple, como dice, hay que tener cuidado. O sea que hay que ir, y el Señor te va a dar la oportunidad para que tú vayas creciendo en Cristo y te vayas fortaleciendo. 1 Timoteo 5:22, más adelante.
Pablo le manda a Timoteo, mira Timoteo, no le impongas con ligereza las manos a ninguno. Porque él dice, pues, a ver, ven acá, voy a orar por ti, te voy a encomendar en el ministerio. Dice, así a lo rápido, como que dice, avanzando. Dice, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. ¿Qué pecado ajeno estaba hablando? Dice, pues si él le delegaba a alguien que estaba caminando en pecado, pues entonces ¿quién es de autoridad? Timoteo. Y va a decir, pues ¿quién tiene la culpa aquí? Timoteo. Dice, no participe de pecados ajenos, consérvate puro. Por eso mismo, yo sé de paso, es que Pablo cuando estuvo en Creta, junto con Tito, él decía, pues yo tengo que irme, quiero irme a visitar y a confirmar las iglesias. Y les dijo, dejan avanzar. En un día, Tito, vamos en un día y agaja lo mejor que aparezca. Y esos son los ancianos de cada ciudad. Como dicen en Puerto Rico, a lo loco. Yo te dejé en Creta para que tú los establezcas. Cosas del Señor hay que hacerlas bien. Amén. Amén. Así que grandes expectativas tiene el Señor con su iglesia. Amén. Amén. Vamos a comenzar con el primer punto. Irreprensible en su hogar. Dice el verso 6. El que fuera irreprensible, como le dije, marido de una sola mujer. Amén. Ahora, hay muchas personas que dicen, mira, ahí dice marido de una sola mujer, por lo tanto, el líder o el creyente siempre tiene que ser casado. Pero eso no es lo que dice ahí. Ahí dice que si tiene mujer, que sea una sola mujer. No está diciendo que es que este es el requisito, que tiene que ser casado. Si no, si fuera casado, lo diría así. Le está diciendo marido de una sola mujer. ¿Qué estaba pasando en Creta? Pues que había un montón de hombres que tenían un montón de mujeres. Y tenían las mujeres preferidas, y tenían las novias, y tenían las concubinas, o las queridas, o las chicas, como le dicen en Puerto Rico. ¿Está viendo? Entonces esa poca vergüenza estaba en Creta y se estaba infiltrando, aparenta ser, o intentaba fuertemente infiltrarse en la iglesia. Casos similares así habían precedentes en Corinto. En Corinto estaba sucediendo prácticamente la misma cosa. En la iglesia en Corinto ellos se jactaban que ellos eran los más fuertes espirituales porque le aguantaban cualquier poca vergüenza a cualquier persona en la iglesia, cualquier pecado. Y entonces cuando Pablo lo confronta es evidente que Pablo se impresiona de decir, pero ¿qué le pasa a esta gente? Que ellos piensan que la iglesia sigue funcionando porque ellos son tan fuertes espiritualmente que le pueden tolerar el pecado, de mal ejemplo a los hermanos. Y dicen, ¿qué es esto? Esto está al revés. La iglesia, el Señor, te llama a ser santo. Aquí lo dice, irreprensible. En el caso, ¿verdad?, de lo moral, en lo que respecta a la vida en el hogar, el creyente, amén, tiene que tener su esposa y su esposa con dignidad. Y hay un montón de otras cosas más. No solamente tener una sola esposa, es amar a esa esposa. Amén. Amén. Porque si fuera así, ya yo cumplí con eso. Claro. Marido de esta mujer. Aquí tengo a mi esposa, la mujer está con usted aquí al lado. Check. Como dice, ya, marca de cotejo. Lo vamos a acabar, acabamos temprano. ¿Ah? Pero no es así de fácil. Yo, si fuera así, cualquiera estuviera ahí en las papas, como uno dice. Check. Vaya a Efesios 5, mi hermanito. Mire, el hombre de Dios tiene que ser el máximo ejemplo de cómo se ama y se valora a su esposa. Amén. ¿Okay? A usted no le puede venir a enseñar a nadie. De esta forma es que usted va a tener a su esposa y amarla por sobre todas las cosas. El varón de Dios tiene que ser ese ejemplo. Okay. Efesios 5:25 lo hace bien sencillo, hermano. Si usted va allí. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces, amad, ¿ok? Palabra en español detrás de amad, ¿ok? Claro, amar en el sentido de amar a la esposa. Si va en griego, la palabra que está es agape. Agape es el amor
con que Dios te ama. ¿Ok? Y por ejemplo, hay diferentes palabras que se traducen en español amar. Porque en español no hay tantas, ¿verdad? O sea, palabras sencillas, como hay otro amor, nos habla en la Biblia, el amor filios, ¿verdad? El amor de la hermandad, la camaradería, el mismo. Y está el amor pasional, el amor físico, el amor eros. Pues el que está detrás de esta palabra amar aquí es amor. Acá, en otras palabras, está diciendo, maridos, amen a sus esposas como Cristo los amó a ustedes. ¿Ok? Imagínate. Entonces, ahí hay que profundizar y decir, ok, ¿cómo fue que Cristo nos amó? Y él lo sigue explicando más abajo. Dice, Cristo amó a la iglesia de tal manera que se entregó a sí mismo por ella. Dice, y se entregó por ella para santificarla. O sea, en otras palabras, la exclusividad, la fama y en cierta forma la gloria y la belleza y todo lo bueno que se puede hablar de la esposa, en este caso la iglesia de Cristo, lo tiene porque Cristo mismo fue que se entregó y murió por ella, ¿okay? Para poderla crear. O sea, porque por la muerte de Cristo es que venimos a poder tener opción para creer en Él y salvarnos y convertirnos en iglesia. Él está equiparando a Cristo Jesús como el esposo y a la iglesia como la esposa. Y entonces una parte importante es, no hay iglesia, o sea, no hay esposa sin esposo. El esposo, en este caso Cristo, si el esposo no hubiera dado su vida por la esposa, no hubiera habido matrimonio, no hubiera habido familia, no hubiera habido nada. O sea, por eso es que la importancia en el matrimonio tiene la luz. Pues le digo, más adelante vamos a hablar de la esposa, no se preocupe. Pero claro, hermano, el que administra, mire a ver si no es cierto que el que administró el amor para la vida suya, para salvarlo, ¿quién fue? El Señor Jesucristo. La Biblia dice, Él, ¿verdad? Nos amó primero, por eso es que nosotros le amamos a Él. O sea, no es al revés. Usted no se le ocurrió. Dice, yo por lógica deduje que debo amar al Señor. Eso no es así. Usted era el inamable, o sea, era la persona que menos merecía que le amaran. Mas, sin embargo, siendo como éramos, dice la Biblia, Cristo murió por nosotros. El paralelo aquí, si usted ha ido dilucidando lo que estamos diciendo, es que el marido tiene que estar dispuesto, no haría esto con calidad, a dar la vida por su esposa. ¿Sí? ¿Amén? Amén. O sea, cuando uno se enamora, pues uno está enchulado, ahí está enchulado. Yo era 7 días. ¿Sabes qué es decir 7 días? Que a mí me permitían visitar a mi esposa todos los días. No sé si usted tiene ese privilegio ahora con los que son novios y eso. Pero yo quería estar con ella todos los días. Y cuando me casé, pues naturalmente voy a estar con ella todos los días. Es lamentable, o sea, yo conozco compañeros de trabajo que son los más que trabajan en el mundo, dicen ellos, porque a veces dan las 7, 8 de la noche y están trabajando como unos bueyes allí en el trabajo. Entonces después le montan el cuento a la esposa y empieza esto. Ay, yo sí que trabajo, es que esta empresa me está sacando el jugo, y cuando la esposa me decía que las esposas le hacían ese cuento, entonces yo decía, ¿qué trabajo? Ni trabajo, si el trabajo se lo reparto yo allí en la... Yo sé lo que ellos tienen que hacer. Y luego no pueden decir que van a tener más trabajo que yo. Y yo, si a las 5 se acaba el trabajo, para la casa enseguida. Y ellos se quedan allá, dando vueltas, iban allá a darse un traguito, que eran obviamente inconversos. Y después de eso iban al gimnasio, se habían sudado y se bañaban allá en el mismo trabajo. Y después llegaban a las 8 de la noche a la casa, o sea, porque tenían que llegar en el momento. Entonces dice, ¿para qué se casan? Para no querer estar con la esposa. Amén. Bien, ¿no? Entonces, ¿para qué está en la iglesia? Para no querer estar con Cristo. Parecería que algunos son así. Dicen, yo tengo que
interactuar con Cristo lo menos posible, porque uno se cansa. Imagínense eso. Entonces uno dice, pero ¿qué clase de creyente es este? Que no quiere estar con el que dio su vida por él. Amén, amén. Pues aquí vimos el asunto, o sea, el esposo, él, o sea, es la razón de ser de la esposa, y la esposa es la razón de ser de la esposa. ¿Sí? Y eso es lo que quiere decir marido no es a la mujer. Porque entonces, en Tito, pues, te lo dice así bien sencillito, pero dice, ok, pero vamos a explorar un poco más de lo que quiere decir. Mira, aquí en Efesios se está diciendo lo que quiere decir. Dice que Cristo se presentó a la iglesia a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. O sea, allá estaba hablando en Tito que el varón tenía que ser irreprensible, y aquí está hablando que la esposa también. Bien. La iglesia, la esposa, en este caso tiene que ser santa y sin mancha. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Amén. Hay que estar dispuesto a hacer. Hágase esa pregunta en su mente. Y si te dice, la verdad que no estoy seguro. No estoy seguro si yo amo a mi esposa a ese nivel. Entonces, si yo le dijera, ahí lo tiene de asignación para que usted desarrolle un método para buscar amar a su esposa, pues estaría diciendo un disparate, porque eso no depende de usted mismo, en el sentido de usted solo, ¿verdad? El que puede darle el amor que usted necesita para amar a su esposa es el mismo Espíritu Santo de Dios. Dice que parte del fruto del Espíritu es que amor. El amor. Amén. Amén. Y yo voy a decir una cosa. ¿Okay? Aquí el asunto es que usted tiene que estar enamorado de su esposa en el momento que se casa, estar enamorado cuando eran novios y por ende se casan. Y después usted tiene que seguir enamorado de su esposa todo el tiempo. Amén. Amén. Y el tiempo pasa y dice, wow, qué clase de bendición el Señor me ha dado de yo casarme con mi esposa. Bien. Entonces usted tiene que trabajar con su esposa, tiene que ir perfeccionando a su esposa. El amor suyo, ¿okay?, es la que va a ir perfeccionando a su esposa. ¿Okay? Su paciencia con ella es la que va a ir perfeccionando su esposa. ¿Okay? Con calma. Miren 1 Pedro 3:7, ¿verdad? Acá hay unos varones que son recios, así, puro macho, varón, masculino. ¿Entiendes? Eso le pasa mucho a los latinos. Puriquito macho, dice. 3:7. Pero miren lo que dice la Biblia, ¿verdad?, respecto a los varones. Dice, vosotros maridos igualmente, debe parafrasear, vivan con ellas sabiamente. Como que dice, tiene que ver cómo usted vive con su esposa de manera sabia. ¿Okay? La palabra dice que la sabiduría no viene de nosotros. ¿De dónde viene? De Dios mismo. Deje que el Señor le instruya para cómo vivir con su esposa, ¿verdad? Y para eso nos ha dado su palabra. Amén. Y su Espíritu Santo. Dice cómo, dice dando honor a la mujer como vaso más frágil. La comparación de vaso, aquí la hace, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento, entre los utensilios del templo, pues había muchas cosas, había copas, vasos, pero había unos vasos, ¿verdad?, que eran puestos para el servicio exclusivo en el templo de Santo, vasos de oro. Pero también dice que había otros vasos para otros usos, al igual que en la casa. Pero el paralelo que se nos está haciendo aquí, ese vaso que era, vamos a decir, un instrumento en las manos del Señor, dice, la mujer es un instrumento en las manos del Señor también, pero es más frágil. ¿Sí? No está diciendo que es para unas cosas sí, para otras cosas no. Hay mucha gente que malinterpreta lo que es decir frágil aquí. Es que las mujeres de cualquier cosa ellas se sienten y se enojan. Yo que ahí siempre dicen los varones que son ásperos. ¿Vio? Bien. Y tengan cuidado con eso. Amén. Vaso más frágil. O sea, ese es el tesoro que el Señor le dio.
Acuérdense que estamos hablando de ser varones irreprensibles, ¿pues? Todo comienza con cómo usted trata a su esposa. ¿Sí? O sea, ese es como que el examen por excelencia que Dios pone. ¿Por qué? Porque si usted no está tratando bien a su esposa, entonces, ¿qué puede esperar que usted trate al resto de los hermanos? Y si usted no está tratando bien a su esposa, entonces, ¿qué puede esperar el Señor? Usted se relacione con él de forma correcta. ¿Está bien? Aquí aplica el mismo asunto de cómo usted puede amar al Señor que no ha visto, si el que ve no ama. Es lo mismo con el esposo. Amén. Usted tiene que amar a su esposa, dice aquí, como vaso más frágil, tratarla con delicadeza. ¿Sí? Como cuando, si usted tiene una copa, o sea, hay unos cristal, hay vidrio. El vidrio son los vasos que usted usa todos los días. Aquí esta copa es de cristal, que no es lo mismo. Hay que un cristal de roca que viene. Sabe que hay uno que se llama de Murán, allá de Italia, y otro que es Bacará. Eso es bien fino. Eso es que usted coge la copa y le hace ¡ping! Mientras que el vidrio hace ¿verdad? Porque el vidrio son de esos que le venden a lo mejor, no sé, 10 vasos por 50 lempiras. No es el que estoy hablando aquí. El Bacará te dice, en esa yo no debí beber a nadie, porque eso es para ponerlo en un lugar y ¿verdad? Con sensores así, todo protegiendo a él. ¿Ah? No la miren mucho que se gasta, hay que dejarla ahí, porque ese es el tesoro preciado. ¿Ok? Y usted la trata con cariño y con amor. ¿Sabe cómo? Como Cristo le trató a usted. Amén. Fíjense que Cristo, si nos hubiera agarrado, nos hubiera dicho, a la verdad que tú no vales nada. Pues ahora yo, con lo que no vale nada, pues se echa al bote de basura. Y si él nos hubiera agarrado y dice, yo voy a acabar este problema, botaba al bote de basura, ¿quién le iba a decir a él que hizo algo malo? Por eso era bien claro decir, la justicia de ustedes era como trapos de inmundicia. Era cosa podredumbre. Si sabe lo que es trapo de inmundicia, ¿no? Se usaba para lavarse las partes que uno no quiere que nadie le vea. Pues ese era el trapo de inmundicia. Eso está usado ahí, eso, ¿para qué sirve eso? Dice así era lo que ustedes producían. Pero el Señor vio más allá y dice, ahora, cuando ellos crean en mí, los que crean en mí, van a ser purificados por la sangre que yo voy a ganar. Entonces él vio más allá. Él vio el fruto de lo que iba a resultar de nosotros. Amén. De la misma forma, el amor del esposo va perfeccionando a la esposa todos los días. ¿Okay? Por eso decía que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán una sola carne. El Señor va a ir perfeccionando ese amor. Así que hay que tratarla como vaso más frágil. Hay que tratarla como una princesa, ¿no? ¿Sabes lo que es una princesa? A veces ponen, especialmente a la jovencita, a veces le gusta ver estas películas así, dice My Princess, qué sé yo, aquello, o my Prince Charming, qué sé yo, qué otras cosas más. ¿Sabes? Este asunto del príncipe azul, ay, cómo es la gata, y se ve así tan chévere, tan... Le digo, ay, yo quisiera que así fuera. Pues que así tiene que ser. Así que tiene que ser. Si usted, el Señor le ha dado esposo, pues usted tiene la princesa al lado. ¿Ok? Y usted tiene que honrarla como una princesa. Amén. Amén. Dice, como a coherederas de la gracia de la vida. Amén. Miren lo que dice más abajo ahí. Dice que si usted no la está tratando como vaso frágil, como la princesa, como el preciado tesoro, usted va a orar y las oraciones van a ser estorbadas, dice ahí. O sea, ¿qué quiere decir esto? Dice que si usted va a orar, ¿verdad? Y usted no está honrando a su esposa en todo el sentido de la palabra, pues no espere que el Señor le esté contestando nada. Porque usted tiene que orar antes de decir, Señor, ayúdame a honrar a mi esposa. Quebrántame, enséñame. ¿Se acuerda del galón de pelo que yo le di? Adiéstrame para que después que yo esté derecho, caminando en mi hogar, Amén. el cual mi esposa es el primer paso, entonces puedo yo optar para que con tu misericordia tú escuches lo que yo te estoy pidiendo. Bien importante. ¿Ok?
Bien importante, o sea, la esposa entonces es parte esencial en el hogar. ¿Por qué? Porque el esposo está puesto para amarla a ella. Y en la medida que tú la ames a ella, es que Cristo va a estar tratando contigo. Amén. Amén. Posiblemente usted esté pensando, y ahora me voy a casar, el reto es grande. Amén. De edad temblequera, ¿verdad? Pues es buena temblequera, porque usted está entendiendo lo que la Biblia dice. Gloria a Dios por eso. Mire, hermano, y quiero hablar, y si eso se abre con el tiempo, pero por ejemplo, usted va a cantares, amén. Hay que partes en cantares que hay que profundizar más. Eso es más como para adultos, Dios, si usted me entiende bien. Pero vamos a ir a las partes que son más generales. Si usted me entiende bien. Cantares 1:15. Mire lo que dice el esposo, la esposa dice: he aquí que tú eres hermosa, amiga mía. ¿Sí? O sea, el esposo está enamorado. Aquí no dice, pues claro, pues lleva 2 días casado. No es eso lo que dice ahí. Ahí no da noción del tiempo. He aquí eres bella, tus ojos son como palomas. Más adelante hay una parte que la compara, dice, tú eres como la yegua de Faraón. Otra cosa, ¿verdad? Es que son cosas antiguas que hoy en día no traducen bien. Usted no le va a decir a la esposa, yegua. Como una yegua hermosa, ¿verdad? Pero tú sabes lo que quiero decir, ¿verdad? Con eso. También hablaba del esposo, dice que aquí las piernas del esposo son como columnas de marfil, o sea, que es blanco así, que no tiene color, no es eso. Pan blanco. Es que la apreciación de la belleza en aquellos tiempos la comparaban con cosas que para ellos eran bellas, ¿verdad? Los tiempos van cambiando. Entonces, ahí mismo 4:9 de Cantares dice: prendiste mi corazón, o sea, prender de agarrar, dice, prendiste mi corazón, hermana, esposa mía, has apresado mi corazón, Cantares 4:9, con uno de tus ojos, como una gargantilla de tu cuello, o sea, como que ese hombre no tiene escapatoria. Ese hombre está capturado completamente por la esposa. Pero el asunto es mutuo, ¿ok? El esposo está enamorado de la esposa está enamorada del esposo. Y tiene que seguir así todo el tiempo. ¿Ven? Porque usted tiene que estar enamorado del Señor también, en el sentido de andar en su amor y amarlo a Él como Él te amó a ti. Por eso que dice la Biblia, usted le ama a Él, porque Él amó primero. Así que, hermano, podríamos seguir hablando aquí, pero para ser sabios con el tiempo, si resumimos lo que hemos estado viendo aquí, ¿okay? Es que los líderes, los varones, y si extrapolamos bíblicamente, no tiene usted que ser líder para que la palabra del Señor le aplique. Amén. Estamos leyendo aquí en Tito, amén. Crítico, usted entienda esto, ¿vio? El varón está puesto para amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El fundamento de vivir una vida, ¿te acuerdas que estábamos diciendo? Hay que ser irreprensibles en la casa. Pues ¿cómo comienza? No comienza necesariamente proveyendo el sostén, hay que proveer. No comienza siendo bien firme y sabio en la crianza de hijos, vamos a hablar de eso después. Eso también, pero comienza hablando de el comportamiento respecto a nuestra esposa. Adelante, ¿sabe qué? Habla de la mujer virtuosa. Dice que al varón lo comentan, o sea, la gloria del varón. La gloria quiere decir la fama del varón. Viene por la esposa que tiene. Amén. Y la esposa que tiene es solo y exclusivamente la responsabilidad del varón. El varón es el que tiene que darle cuenta a Dios por la esposa, por su salud espiritual, su salud física y por tenerla como él, ¿te acuerdas la cosa? Por atesorarla como el tesoro que el Señor le dio. Tiene que ser así y mantenerse enamorado todo el tiempo. Amén. Para ello usted tiene que dedicarle tiempo a su esposa. ¿Okay? Tiene que atenderla. Porque al fin y al cabo, usted se casa, tiene hijos.
Los hijos pues se casan, papi, mami, ha sido un placer. Y se van. Vienen nietos y todo eso. Nosotros tenemos 2 nietos ya, es otra etapa especial también. Pero después usted mira para el lado y dice, pero si estamos como empezando, estamos los 2 solos otra vez. Mire, ¿cuántas personas cuando les llega esa etapa, matrimonio, se disuelven? ¿Por qué? Porque el fundamento de ellos no era el amor mutuo, era que tienen que hacer algo y estamos aquí, ¿verdad? Estamos en esta empresa de que tenemos hijos y tenemos que tirarlos para adelante. Y hay que trabajar, hay que criarlos. Cuando los criamos, los hijos ya se casan y eso, ¿y ahora qué? ¿Eh? ¿Por qué? Porque el fundamento de ese matrimonio, es que no era un matrimonio, era simplemente un hospedaje que los dos vivían bajo el mismo techo. ¿Sí? Entonces no había ese fundamento. Pero cuando llega el momento de decir, ¿dónde está la sustancia? Pues no había sustancia. ¿Cuántos matrimonios conocemos que entran en esa crisis por eso? Asegúrese de que su hogar, el fundamento, está basado en usted como varón, como el amor a su esposa. ¿Amén? Bien importante. El líder cristiano verdadero, el varón cristiano verdadero, tiene que consagrarse totalmente a su esposa, como hizo Cristo con la iglesia. Y como la iglesia, que es la esposa, tiene que hacer con su esposo. Amén. Eso es A1, eso es esencial. Antes de hacer cualquier otra cosa, yo tengo 2 sueños grandes para el Señor y me voy a tragar los vientos en el nombre del Señor. Antes de tragarse los vientos en el nombre del Señor, usted asegúrese de que usted tiene su casa en orden. Amén. Su corazón está en orden respecto a su esposa. Amén. ¿Oyó? Amén. La esposa suya, acuérdese esto, es la doncella y la princesa, la mujer más bella que Dios le dio. Amén. Usted tiene que estar convencido de eso. No estamos hablando aquí de belleza necesariamente externa, aunque también, ¿verdad? La belleza externa. No me diga a mí que usted se casó con su esposa porque no le gustaba la belleza externa, claro que le gustaba. ¿Ah? Y según van pasando los años, usted la encuentra más bella todavía. A mi esposa yo le digo así, bella. Mi hijo se le pegó esa costumbre también. Bella y un más vale. Que te encuentras de esposa bella ahora, recién casado se casan diciendo. Y si yo le da 50 años, bella también. Amén. Así que acuérdese de esto. Ese es el fundamento. Vamos a seguir hablando de esto, Dios mediante, ¿verdad? Si el Señor nos acompaña, mañana también. Amén. La segunda parte del verso 6. Que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. ¿Okay? O sea, estamos hablando del fruto del amor entre el esposo y la esposa. ¿Okay? Esto también es parte del requisito de la hora. Amén. Amén. Que Dios me la bendiga, mis hermanos queridos. Amén. Gracias, pastor. A nuestro hermano Javier por acá. Amén. Amén.